Hola a todos, nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de Revista Pares. Hoy nos está acompañando Diego Roldán. Diego es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario y se desempeña como investigador independiente del CONICET. Es director del Centro de Estudios Culturales Urbanos de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Ejerce la docencia como profesor titular en la Cátedra de Espacio y Sociedad de las carreras de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Ha dictado cursos de posgrado en universidades nacionales y extranjeras, ha dirigido e integrado varios proyectos de investigación. Actualmente desarrolla una investigación acerca de los procesos de reconversión urbana y cultural del Frente Fluvial de la ciudad de Rosario. Sus investigaciones ensayan construir una perspectiva transdisciplinar para abordar ciertas problemáticas urbanas, en especial se han concentrado en la producción apropiación del espacio público. Los procesos de cualificación y reconfiguración urbana, la construcción de dinámicas complejas de la segregación espacial y las movilidades y corporalidades como vectores de la construcción material y simbólica del espacio público. Para agregar, sus líneas de investigación son el estudios culturales latinoamericanos, sociologías y etnografías urbanas y territoriales. Bien, pido una disculpa porque estoy un poco enferma y ahora le doy la palabra a Diego. Bueno, muchas gracias Camila, muchas gracias a todos los miembros de la revista Pares que me han invitado a participar de este ciclo. La comunicación, la conversación que tenía pensado desarrollar hoy tiene que ver un poco con estos temas que Camila anunció, que hacían parte, digamos, de mis investigaciones y que están fundamentalmente centrados en el problema del espacio público. El título de la presentación es Perspectivas y problemas sobre el espacio público urbano. En general ha sido un tema que he investigado a lo largo de mi carrera transversalmente en términos de historia, sociología y antropología urbana. Esas son el set de herramientas con el que he trabajado sobre esas perspectivas. Y muy claramente, digamos, en las últimas décadas uno podría decir que la figura del espacio público incrementa de manera muy notable su relevancia en el debate urbano. El espacio público aparece como un punto clave en la articulación de la relación de los ciudadanos con los gobiernos locales y con la vida urbana, ¿no? El espacio público, en ese sentido, es un lugar donde se realiza la apropiación y la democratización de la ciudad. En ese sentido, el espacio público queda instalado, de algún modo, en el centro de un consenso de las culturas urbanas sobre la ampliación del derecho a la ciudad, la mejora de la calidad de vida y la mayor accesibilidad de los equipamientos, tanto de carácter recreativo, paisajístico como ambiental. Hay autores que plantean con gran optimismo que incluso el espacio público es la ciudad misma, ¿no? Como Jordi Borja, por ejemplo. La relevancia entonces de la cuestión del espacio público es prácticamente innegable en el debate urbano contemporáneo eh, y sobre todo en el ámbito de la planificación urbana. A mí me gustaría aquí mencionar algunas perspectivas sobre el espacio público actuales, aunque también tienen un costado histórico, y a partir de ellas invitar un poco a repensar cómo ha sido considerado de manera más o menos sintética el espacio público desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos y perspectivas. Quiero aclarar, ante todo, que siempre que hable de espacio público me está refiriendo al espacio público urbano y no tanto a otro tipo de formas que tiene el concepto, fundamentalmente vinculadas a ideas más abstractas, filosóficas y de la teoría política, ¿no? El espacio público en la ciudad, desde el punto de vista socioeconómico, ha sido considerado siempre como una especie de antagonista o quizá un moderador de la ambición de expansión indiscriminada del espacio privado o del espacio bajo la forma fetichista de la ciudad mercancía, ¿no? En ese sentido, el espacio público es una especie de valor de uso clavado, inscripto, inserto en una ciudad que está más pensada como un valor de cambio. Si el espacio público es, de algún modo, esto que decíamos, un moderador de la grilla urbana vinculada a la extensión del mercado y la especulación inmobiliaria. Es una forma promovida en general por los gobiernos locales como una especie de antídoto a las ambiciones a veces desmedidas, muchas veces totales, del mercado inmobiliario y sus agentes, ¿no? Por copar toda la planta y hacer de la planta urbana, por supuesto, un lugar de producción de valor. Y simplemente eso. Desde el punto de vista político,
el espacio público ha sido concebido como, espacio público urbano, por supuesto, ha sido concebido como un hito de civilidad, ¿no? Para el desarrollo político de la ciudad y la construcción de ciudadanía. El espacio público, desde esta perspectiva, es una, o constituye una intervención materializada del poder político sobre esa trama urbana, con el objetivo de establecer un diálogo político desde lo material y lo urbano con los ciudadanos y también de los ciudadanos entre sí, fomentar ese diálogo. Desde esta óptica, el espacio público se configura en un lugar para el emplazamiento de entidades políticas, sus edificios, sus monumentos, y en definitiva hay en el espacio público materializaciones espaciales de los poderes políticos legítimos, ¿no? Además, también de un modo no tan planificado quizá, es el lugar donde se concentran las expresiones públicas tanto de celebración como de descontento y protesta. Desde el punto de vista urbanístico, del planeamiento, quizá el espacio público ha sido pensado como un eje central en la expansión regular y regulada de la ciudad, con la intervención de los poderes públicos, ¿no? A partir de una noción de cuadrícula regular, pero acompañada por la idea de la grilla y perdón, de la plaza y del parque. Son esos espacios de civilidad, de higiene, en el sentido de oxigenación, recreación, politización, sociabilidad comunitaria, los que forman, al modo de casi como de islas, eh, espacios comunes en el marco de una ciudad marcada por, cada vez más por los ritmos del mercado inmobiliario, y que modulan un poco la colisión y las fricciones, la negociación, el diálogo, la inclusión, la integración de esos procesos orientados o tensionados también entre el valor de uso y el valor de cambio. Desde el punto de vista cultural, el espacio público también ha sido concebido como un lugar de confluencia de una sociabilidad particularmente densa, ¿no? En que se generan opiniones, identidades, en las que el lugar y la dimensión política aparecen como fuertemente enlazados, adquieren una centralidad, y es un lugar de innegable contacto de la ciudadanía, de la sociedad civil en su conjunto, que puede tener propósitos diferentes, esas sociabilidades, pero que siempre procura generar una dinámica de interacción en la que se puedan construir relaciones, vínculos, comunidades, en medio de una vida metropolitana que tiende a producir discontinuidades, fragmentación, segmentación, individualidad, ¿no? Estas miradas, digamos, del espacio público que parecen un poco segmentadas por distintas líneas, pero al mismo tiempo tienen un aire, un sonido, nos remiten a ciertas cuestiones que pueden resultar un poco extemporáneas, anacrónicas, en el sentido de que todas estas ideas un poco están fuera de moda o fuera de lugar, ¿no? Es decir, resulta muy difícil defenderlas de manera taxativa e innegable y encontrar sobre todo un correlato estable en cada una de cada una de ellas en el entramado real de las ciudades, ¿no? Si bien no están extinguidas, no es que han dejado de existir, es, y todavía orientan, digamos, la acción política urbana en un sentido amplio, no se encuentran de forma pura ni completa en ningún sitio específico, ¿no? Hoy en día no son más que tipos ideales o modos desiderativos a partir de los cuales se despliega la acción política. Em, Esto no quiere decir que no sean puntos de vista o horizontes de sentido que de algún modo nos ayuden a pensar las ciudades contemporáneas, pero es casi imposible no atribuirles, digamos, un costado normativo, cuando no casi utópico, que no se expresa en términos muy concretos en todas las realidades urbanas, ¿no? Y como sabemos, en general, lo real está siempre un poco desacoplado del deseo colectivo y de los órdenes normativos, ¿no? Entonces vale la pena decir que el espacio público reúne alrededor de sí también un ensamblaje de puntos de vista tan diferentes, tan distintos entre sí, que me parece que lo constituyen en, por un lado, un objeto paradojal, pero también un objeto de disputa interpretativa, implantado en el corazón de la ciudad. En ese sentido, yo no diría que el espacio público es la ciudad, pero sí diría que forma parte del corazón de la ciudad capitalista. Y también vale la pena pensar el espacio público desde la crisis de estas ideas que enunciaba hace un momento, que hicieron que aparezcan como sentidos un poco anacrónicos, ¿no? Entonces, lo que me propongo hacer ahora es avanzar un poco en el tránsito de la ciudad contemporánea a partir del momento en que se establece esa crisis del espacio público, que también tiene que ver
paradojalmente con el momento de eclosión del espacio público como un punto de recuperación de cierta identidad urbana, ¿no? Estos últimos 30 años son 30 años que están marcados por la crisis del espacio público y 30 años que están marcados por tratar de recuperarlo de algún modo. Dentro de estos grupos de intelectuales que están pensando el problema de la crisis del espacio público, aparece una primera perspectiva, que es la perspectiva que uno podría llamar terminal, ¿no? Que piensa como en el final, la extinción del espacio público, que nos indica que el espacio público está como un poco amenazado de muerte por los procesos de privatización, sobre todo, y que uno podría decir que eh, los días del espacio público tal cual lo hemos conocido, tal cual lo enunciaban estas primeras distintas conceptualizaciones que mencioné al comienzo, están contados, digamos, ¿no? En ese sentido, estaríamos asistiendo a una especie de liquidación del espacio público a manos del incremento de la intensidad y la materialización de los intereses privados. Unos intereses privados que aparecen cada vez mejor relacionados con lo que se ha denominado el modelo de ciudad neoliberal, ¿no? Un modelo urbano que fue primero experimentado en Inglaterra y en Estados Unidos en los años 70 y los 80, que fueron dos países que tuvieron experiencias muy fuertes de gobiernos neoliberales. Y por supuesto hay que mencionar también la experiencia chilena de América Latina, que fue como una prueba piloto de todo esto. Este mismo modelo, digamos, de gestión pública y de producción del espacio urbano se implantó con adaptaciones y modificaciones en América Latina, especialmente desde los años 90. Y en ese marco, digamos, hubo gestiones neoliberales pro mercado en los 90 sobre todo y pro empresa en lo que va de este siglo, ¿no? Y ahí esas gestiones en general han tendido a reducir la importancia del espacio público en términos de entregar cada vez más concesiones a las empresas y al mercado. Esa tesis, digamos, la tesis terminal o de la aniquilación del espacio público, suena bastante bien, sobre todo desde un punto de vista político progresista, ¿no? Tiene, a pesar de esa cierta sonoridad positiva, tiene un problema importante. Ese problema básicamente radica en la edad dorada normativa, de algún modo, que está proyectada hacia el pasado, ¿no? Hacia el momento previo que podríamos identificar previo al neoliberalismo, con el capitalismo de la regulación, el régimen de acumulación rígido del Fordismo y su dispositivo privilegiado, que sería la intervención del Estado en la planificación funcional urbana, ¿no? Los problemas de pensar bajo este paraguas, digamos, preferiría más formularlos como interrogantes que como objeciones directas, ¿no? Y esos interrogantes serían como, ¿es posible hoy volver a ese momento previo, digamos, a los años 70, previo a la crisis del estado de bienestar? ¿Es Y si se puede, digamos, si fuera posible, ¿es deseable volver a eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reinventa una sociedad fordista, no solo en su materialidad, sino en su cultura y en subjetividades que hoy no solo resultarían anacrónicas, sino que probablemente fueran intolerables para los nuevos sujetos, ¿no? Y por último, ¿es deseable hacerlo? ¿Es conveniente hacerlo? ¿No había ningún problema en ese mundo? O más bien lo que pasaba era que los problemas que estaban presentes en ese mundo no eran los mismos que tenemos en el mundo contemporáneo, ¿no? Eh, Sin embargo, digo, el periodo fordista, el momento rígido del régimen de acumulación capitalista, aparece en esos argumentos como una etapa que opera, como decía antes, ¿no? Como una especie de vórtice normativo, con la capacidad de formular un modelo y hasta cierto punto lo que podría designarse paradójicamente como una especie de utopía reactiva, ¿no? Donde el horizonte de futuro nos está esperando en el pasado, ¿no? Otro de los planteos que hay es el planteo optimista, al cual a mí me gusta siempre vincularlo con el planteo de la hibridación de estos desarrollos público-privados, ¿no? Que ven la confluencia del neoliberalismo y de lo que queda del Fordismo, de lo que queda activo del Fordismo, sobre todo en el diseño gubernamental, la aparición de nuevas formas híbridas a partir de las cuales se generan nuevos espacios públicos, cuyas diferencias respecto a los espacios públicos históricos no resultan suficientes para cancelar la esencia de esas potencias públicas que tendrían esos espacios. Es decir, no llegan a absorber todo el espíritu contenido en la perspectiva normativa de lo público, sino que
lo que hacen en general, o lo que se piensa que se hacen, es que lo tuercen, lo modifican, para usar una palabra muy a la época, lo flexibilizan, ¿no? Y el espacio público en esas formulaciones aparece como una especie de híbrido, un lugar de encuentro y de diálogo entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, entre la ciudad como valor de uso y la ciudad como valor de cambio, entre lo común y la mercancía, ¿no? El problema de esa perspectiva no sería la postulación de una edad dorada, como ocurre en el caso anterior, sino que más bien lo que aparece ahí es una especie de celebración de la fluidez, la hibridación, lo cual no es negativo en sí mismo, eh, sino que lo que puede objetarse es la idea de no problematizar los significados culturales y los impactos materiales de esas hibridaciones, digamos, ¿no? En general, este tipo de perspectivas hacen parte de los planteos del urbanismo postmoderno que abandonan la relevancia abandonan la relevancia del Estado y abonan cada vez más la presencia del mercado financiero en la producción de los desarrollos urbanos que tienden a la fragmentación, ¿no? El planeamiento contemporáneo, en este sentido, no produce un plan urbano completo, como era el caso del planeamiento fordista, no proyecta sobre una gran escala a la ciudad y su área de influencia, su área regional, sino que por el contrario, produce proyectos focalizados para uso específico y muchas veces incluso transitorio, ¿no? En ese sentido, esos nuevos espacios públicos híbridos encajan muy bien con el pasaje de la lógica del plan a la del proyecto urbano, del espacio planificado funcional de la ciudad fordista a un espacio diseñado y estetizado, de la gran a la pequeña escala, del proyecto total, abarcativo, absoluto, al fragmento proyectual, y en definitiva esa reducción de la escala y un diseño urbano desembarazado de lo rígido está muy vinculado a lo flexible, y en cierta medida su gran ventaja es la de poder, digamos, repensarse continuamente y no tener objetivos ni de largo alcance ni fijos de una vez y para siempre. Pero sin embargo eso también afecta la posibilidad de pensar a la ciudad en su totalidad y genera intervenciones parciales, fragmentadas, focalizadas, como una especie de lo que se llama acupuntura urbana, ¿no? En ese sentido, quizá aquí las preguntas sean todavía más que en el caso anterior, las objeciones preguntas, diría yo, ¿no? Voy a tratar de resumirlas para no consumir demasiado tiempo. ¿Es posible hibridar espacios públicos con espacios privados y que eso solo implique el nacimiento de una nueva forma híbrida, desconocida, novedosa, innovadora, creativa? ¿No existe uno de esos dos polos que componen la mezcla público-privado, ¿no? Que termina siendo el predominante. Y en todo caso, ¿cómo se dan esos ensamblajes de lo público y lo privado en cada experiencia, en cada forma situada y localizada? ¿De qué fuerzas dependen, ¿no? ¿Cómo llegan a cobrar forma en cada espacio particular? La historia de las relaciones de fuerza público-privado y de sus regulaciones no tiene un peso decisivo en la formación de este nuevo híbrido, es decir, la configuración de estas relaciones entre lo público y lo privado en el proceso histórico no opera en las nuevas formas de espacio público que aparecen bajo este paradigma de la hibridación. Bueno, un poco estas son las postulaciones en torno a este segundo núcleo que tiene que ver con perspectivas optimistas y de hibridación. La tercera perspectiva que a mí me parece que está dando vueltas es la de el conflicto, ¿no? Que quizá podríamos pensarla como una perspectiva intermedia, ¿no? Es un punto de vista que postula que el espacio público no puede desaparecer, o sea, no hay ninguna aniquilación posible, ni tampoco es la resultante de una especie de confluencia, integración híbrida más o menos armoniosa, o por lo menos sin resto, ¿no? Sin que alguna de las dos partes domine a la otra, sino que más bien es el efecto, diría esta postulación, de una disputa, y que siempre esa disputa sí activa en la ciudad capitalista, eh, como un espacio que necesariamente está marcado por la lucha, tanto desde arriba como desde abajo, para la construcción de un espacio común en ese espacio público, ¿no? Esta tesis es todavía más seductora, si uno quiere, más entusiasta que las anteriores, por su punto de anclaje en la lucha, y que saca de algún modo el ancla normativa de la tesis terminal, de esta idea de la edad dorada, del espacio público, y de la tesis optimista de esa especie de integración poco sospechosa
y armoniosa de lo público y lo privado, ¿no? Quizá Entonces, podríamos pensarla como posnormativa, sin embargo, la perspectiva del conflicto reintroduce el vórtice normativo a través de la lucha, ¿no? La disputa, la fricción, y en definitiva, el conflicto están ahí presentes como parte nuclear de su argumentación. Esta perspectiva, de algún modo, plantea que todo espacio público es un efecto de la productividad urbana del conflicto. De manera más simple, sin conflictos no hay espacio público, según esta visión. Así el conflicto se convierte en una especie de componente organizacional indispensable, esencial para la existencia del espacio público. La pregunta que se pueden hacer a esta tesis es si todos los espacios públicos son el resultado de un conflicto, si el conflicto es el organizador social que se expresa en todas las relaciones sociales y en todos los espacios, y por lo tanto también en el espacio público, si existen o no momentos y lugares en los que los conflictos no se presentan de forma tan intensa, donde las prácticas están definidas y son impulsadas por fuerzas no necesarias ni predominantemente conflictivas, ¿no? Y en definitiva, si el espacio público siempre y en todo lugar es el resultado de algún tipo de oposición de intereses, si es posible que eso no sea así. De algún modo, en parte, quienes comparten la posición crítica respecto a la presunta decadencia del espacio público, se refieren también a una cierta romantización que tiene el espacio público, a una especie de idealismo que de algún modo se adueña de ese espacio público en el marco de los planes urbanos contemporáneos. Y en ese sentido, la existencia del espacio público como categoría política del urbanismo y la ciudad contemporánea se resumiría o se encapsularía en una especie de categoría zombie, que continúa con vida, ¿sí? Que se continúa enunciando, que sigue teniendo un poder en la enunciación de la planificación, pero ya no tiene un propósito definido ni una vitalidad real que le dé sustento, sino que para sobrevivir debe alimentarse de otras zonas y otras energías de la ciudad de un modo casi parasitario, ¿no? Como hacen los zombies, como los virus, están un poco vivos y un poco muertos. El espacio público de esa manera pasa a ser una fuerza activa en la producción del espacio urbano, pasa de ser una fuerza activa en la producción del espacio urbano a transformarse en un simple regulador, es decir, una fuerza pasiva que asociada a la producción de un mercado inmobiliario, que es lo que impulsa el crecimiento de la ciudad, el espacio público tiene que nutrirse de algún modo de esa acción como una especie de reactividad frente a esa acción del espacio público, del espacio privado, perdón, que es el espacio del mercado inmobiliario que domina a la ciudad. No, hace algún tiempo, para ir cerrando esta parte de la charla, hace algún tiempo, un sociólogo francés que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, hizo toda su carrera ahí, que fue discípulo de Pierre Bourdieu, que es Loïc Bacant, me dijo algo que a mí me motivó bastante para estudiar toda esta cuestión del espacio público en las ciudades, y él me decía que el espacio público era lo que hacía tolerable o soportable un mundo urbano fragmentado entre espacios de relegación y segregación y otros espacios de renovación y florecimiento urbano, ¿no? Y es esa mediación, decía él, lo que hacía posible esos extremos urbanos vinculados, por un lado, a la gentrificación y por otro lado, a la marginalidad urbana, ¿no? Y a partir de ahí, y de todas estas nociones que fui de algún modo revisando, que empecé a indagar sobre la cuestión del espacio público, un poco para comprobar si eso que me había dicho Bacant era cierto, y como siempre que uno investiga, los interrogantes fueron abriéndose y fueron derivando hacia otras cuestiones, otros problemas, sobre los que no tenía ninguna idea previa, digamos, más que cuando empecé a trabajar. Y es evidente que el espacio público es presentado por estos optimistas como una forma de construcción y de hacer ciudad óptima, que llegan a decir que el espacio público es el sinónimo de la vida urbana y de la ciudad misma, donde el espacio público queda revestido como de características de acceso universal, ¿no? Y al mismo tiempo los críticos de esta posición han identificado al espacio público como una especie de ideología, pero una forma particularmente materializada de la ideología, el espacio público en ese sentido es un espacio definido por las clases dominantes
a su imagen y semejanza y girado como válido, universalizado al resto de la comunidad, como una espacialidad hegemónica que fija conductas, estéticas, modos de ser y modos de hacer. Algunos problemas que a mí me parece y planteo sobre el espacio público contemporáneo, que no los tengo del todo resueltos, pero que son líneas que me parece que sirven para pensar, y con esto voy a ir redondeando un poco la exposición, tienen que ver con cómo los espacios públicos son pensados en este entorno neoliberal, en este ambiente neoliberal, como una reconquista por parte de las clases medias y las clases altas respecto a la centralidad urbana, digamos, tanto a las centralidades históricas como a las nuevas centralidades de más reciente producción, ¿no? El espacio público más novedoso y por lo tanto más atractivo suele estar organizado alrededor de grandes proyectos urbanos y grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? Los espacios públicos cada vez más son afectados por el estilo de vida y los consumos de los habitantes de la ciudad y pierden su especificidad, y en este sentido, al estar rodeados de estos proyectos y del tipo de usuarios que los promueven y los habitan, eh, hay una especie de zona de influencia directa que del espacio privado se extiende y organiza el espacio público. Esto se puede observar sobre todo en el mobiliario y en las formas de los espacios públicos, que cada vez más exhiben rasgos de familia, diseños emparentados, vínculos, conexiones, líneas y materiales muy similares con los que aparecen originalmente en los centros comerciales, en espacios especialmente acondicionados para el consumo. El uso comercial y hedonista tiende a imponerse frente a otros usos debido a la hegemonía de estos diseños que proponen la tematización, la espectacularización, la turistificación del espacio público urbano. En ese nuevo espacio público no solo hay una alianza para la producción y hibridación sobre la forma entre lo público y lo privado, sino que el ciudadano mismo empieza a transfigurarse y a desplazarse y a ser sustituido por el perfil del consumidor y termina convirtiéndose en una especie de cliente solvente, alguien que va al espacio público sobre todo a comprar, a consumir. Los umbrales también de tolerancia de tanto de las conductas como de las presencias en el nuevo espacio público tienen que ver con una idea tácita de no perturbar el ocio y el consumo de las clases altas y medias. En ese sentido, existe una especie de hegemonía y una modelización de las conductas de determinado sector sociocultural que están pensadas como generalizables, universalizables, y que ponen, por lo menos entre paréntesis, los ideales de diferencia y diversidad que son proclamados desde el punto de vista normativo en el espacio público que se incorpora a las planificaciones urbanas actuales, ¿no? En la producción del espacio público en particular, pero en la ciudad también en general, las decisiones de los agentes privados, los desarrolladores urbanos, los empresarios, dominan a los actores públicos que de reguladores de los procesos urbanos pasan a tener, que ya no es un rol muy activo el de regulador, pero bueno, pasan a tener el rol de inductores, o sea, pasan a ser activos, pero pasan a ser activos de las conductas de otros, ¿no? De las conductas de los desarrolladores. En ese sentido, el Estado deja ya no de tener la iniciativa, ya no de regular, sino que pasa a promover, a incitar la inversión, a generar un ambiente de negocios. Los espacios públicos también comienzan a cotizar en el mercado de valores del ranking de ciudades e impulsan estrategias de marketing urbano. Y en ese sentido se observa una retroalimentación, no una división, digamos, entre lo público y lo privado y entre el espacio público y el espacio privado, digamos, ¿no? El espacio público contribuye, colabora, acciona en la valorización del mercado del suelo, ¿no? El urbanismo del planeamiento con decisiones fuertemente urbanístico-arquitectónicas va siendo reemplazado, va cediendo lugar a un urbanismo de diseño con un rol protagónico de las decisiones y las racionalidades empresariales, ¿no? Y esas racionalidades se infiltran en el set de herramientas de lo público para comenzar a desarrollar no solo hibridaciones en la materialidad, sino también directamente analogías funcionales y estratégicas entre lo público y lo privado, donde el Estado asume, como por ejemplo la planificación estratégica, ciertos modos que son propios de la empresa para desarrollar su organización y poder llevar adelante sus objetivos. En ese sentido, el espacio público no solo
hace tolerable, como me decía Bacant, la fragmentación de la ciudad entre espacios de relegación y de abundancia, sino que también produce esa brecha, la sostiene y la confirma, ¿no? Algo que muchas veces tiene que ver con la solución espacial de problemas sociales que implican el desplazamiento, la desposesión, la segregación de ciertos grupos sociales específicos que no son los destinatarios de estos nuevos desarrollos. Son esos algunos de los procesos, me parece, que contribuyen a proponer y promover una imagen hasta cierto punto purificada de ciertas zonas de la ciudad que se transforman en la imagen completa de la ciudad o que buscan transformarse en la imagen completa de la ciudad total, ¿no? En algunos momentos específicos, como pueden ser algunas ferias, algunos mercados ocasionales, el acceso al espacio público está mediado a partir de la legitimidad que genera el consumo. Antes que privilegiar la figura del ciudadano, se subraya otra vez la figura del cliente. Y la ciudad contemporánea, o en la ciudad contemporánea, los espacios que escapan a la dominación capitalista se encuentran cada vez más reducidos y más hostigados, ¿no? Habitar el espacio público bajo la forma común y comunitaria es cada vez más complejo y requiere de trámites y protocolos y autorizaciones, etcétera, ¿no? El espacio público también se ha convertido en una especie de vacío entre construcciones que hasta cierto punto se llena de acuerdo a los objetivos variables y cada vez más coincidentes de promotores y gobiernos locales, como espacios asépticos que aseguren conceptos de utilidad, seguridad y control, ¿no? Las nuevas tecnologías también que aparecen en los espacios públicos de videovigilancia, geolocalización, y que están muy disponibles, dificultan la construcción de un espacio público también como ese lugar del conflicto, ese lugar de la disputa. La amenaza punitiva busca hacer de las calles lugares de circulación sin fricción, y esto hace muy difícil pensar los modos de apropiación del espacio público en un sentido amplio e innovador, sobre todo para la movilización popular, me parece, ¿no? Hay un dispositivo de control que genera un ambiente donde la disputa es un poco evacuada de este espacio, o por lo menos encapsulada en determinados momentos. Y sin dudas, en ese sentido, esperan, digamos, más regulaciones en este proceso de desregulación de un Estado que aparece en lo urbano y también en el espacio social en general, con los rasgos de lo que Bacant decía que era un Estado centauro, ¿no? Un Estado con un rostro humano y flexible para las clases dominantes y sus prácticas empresariales, para lo alto del espacio social, y un cuerpo musculado con una fuerza animal para aplastar las zonas más bajas y vulnerables del espacio social, ¿no? Ese tipo de políticas basadas en la prevención espacial también pretenden controlar a partir de la complicidad de los ciudadanos, ¿no? Que los ciudadanos participen de las políticas de vigilancia, de las políticas de las instituciones represivas, una especie de vigilancia participativa, ¿no? Estamos ante nuevas estrategias de microvigilancia en las cuales el propio ciudadano ejerce de auxiliar de la policía, ¿no? Recuperando espacios públicos para la revalorización también del mercado inmobiliario, saneándolos securitariamente. También emergen técnicas arquitectónicas de defensa o defensivas y de un urbanismo excluyente, desde las puntas de metal que aparecen en zonas estratégicas para evitar que la gente pernocte en los lugares públicos, hasta la parcelación y el retirado de bancos y los más conocidos, sobre todo por su éxito en la ciudad de Buenos Aires, los cercos perimetrales que rodean a los espacios públicos, ¿no? Que los cierran por las noches, ¿no? En un propósito también de arquitecturizar y diseñar la sociabilidad, se pretende o se busca una idea de gestionar lo impredecible, ¿no? Hay una idea de gestionar los espacios públicos a partir de tecnologías de producción para transformar y manipular cosas, tecnologías de poder que condicionan la conducta de los individuos, sometiéndose a determinados fines, finalmente generar una especie de tecnologías del shock que permiten a los ciudadanos efectuar o conducirse a partir de ciertos pensamientos y conductas o agenciamientos para alcanzar determinadas metas dentro de esos ambientes, ¿no? Que también van regulando la conducta, van regulando el deseo, van buscando o prefijando, prefigurando un espacio urbano deseable. Em, para un gran número de gobiernos locales, la cuestión del espacio público está pasando cada vez más por un costado cuantitativo, perdón, más que cualitativo, ¿no? Es decir, más una cantidad de espacios públicos que qué tipo de espacios públicos se está teniendo, y por una cuestión que antes parece estética que política. Solo se piensa en construir más espacio público de calidad sin discutir demasiado los criterios de organización de ese espacio público, sus impactos,
sus estándares de calidad. Asimismo, se reflexiona bastante poco y de forma muy superficial sobre la historicidad del concepto, la distribución equitativa de este tipo de equipamientos urbanos. No hay preguntas sobre quién diseña el espacio público, con qué propósitos, cómo esos entramados interactúan con los usuarios. Tampoco se problematizan las condiciones de producción, apropiación, transculturación y uso del concepto de espacio público, ¿no? La consecuencia más importante de esa pérdida de perspectiva me parece que es que el espacio público se convierte en un concepto indiscutible hasta cierto punto, justamente porque está fetichizado. Y ese espacio público fetichizado forma parte del campo de la administración y el gerenciamiento de ciudades cuyos gobiernos cada vez se parecen más a los de las empresas y estarían cada vez más alejados de la política, ¿no? Bueno, entonces termino. Bueno, para un buen número de gobiernos locales, la cuestión del espacio público pasa más por un costado cuantitativo que por el cualitativo y por una cuestión antes estética que política. Tan solo se piensa en construir cada vez más espacio público de calidad sin discutir demasiado cuáles son los criterios y la organización de ese espacio público, sus impactos y sus estándares, digamos, de calidad. Asimismo, se reflexiona bastante poco, ¿no? Sobre, y de forma superficial, sobre la historicidad del concepto de espacio público, la distribución equitativa de este tipo de equipamientos, y no hay muchas preguntas sobre quién diseña el espacio público, cómo se diseña, con qué propósitos, y sobre todo cómo esos entramados interactúan con los usuarios, qué es lo que los usuarios hacen en ese espacio, ¿no? Tampoco se problematizan demasiado las condiciones de producción ni tampoco las de apropiación. Y la consecuencia más importante, me parece, de esta pérdida de perspectiva es que el espacio público se convierte en una especie de concepto indiscutible, cosificado, y que de algún modo el espacio público termina en este momento de crisis en el cual está asumido dentro de la producción de la sociedad y de la ciudad capitalista, queda asumido como una especie de víctima de su propio éxito. Eh, el concepto de espacio público se utiliza muchísimo para describir una gran cantidad de realidades, se utiliza muchísimo para pensar la planificación, pero se lo utiliza casi como un significante vacío. Y ese empleo es un poco exagerado y extendido y también bastante poco problemático y bastante irreflexivo, ¿no? El espacio público, digamos, paulatinamente ha sido conducido a una especie de encapsulamiento en un limbo teórico-práctico, ubicado un poco más allá de lo pensable en términos de urbanismo y también de un poco más allá de lo planificable, ¿no? En correlación directa con esa ausencia de reflexión sobre el concepto y sobre cómo se produce concretamente este tipo de espacio en las ciudades, me parece que sería importante diseñar una analítica sobre las relaciones entre el diseño, la producción, la intervención y el uso de esos espacios públicos y cómo esto, este conjunto de problemas repercute sobre el concepto mismo, ¿no? En otras palabras, hasta qué punto un régimen de prácticas reconstruye y modifica los conceptos, las materializaciones y los diseños urbanos, ¿no? Y en rigor no sabemos demasiado acerca de los procesos, cómo impactan estos procesos de promoción, rehabilitación y formación de nuevos espacios públicos, ya no solo en las reglas del diseño, en las formas de construcción, sino también en el concepto mismo de espacio público y en la producción o oclusión o obstáculos que se puedan tender para un debate cívico más profundo y comprometido, no solo acerca del futuro del espacio público, sino también del futuro de lo común en la ciudad contemporánea. Bueno, era más o menos por ahí que iban las cuestiones, las reflexiones y las postulaciones que quería mantener en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchás? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, yo fui armando preguntas, nunca me había pasado el arma y vos me la contestabas después. Eh, Justamente, bueno, una de mis primeras preguntas iba a ser si lo público y lo privado son contrarios, y vos un poco la escribí y adelante dijiste que en realidad existía una situación de retroalimentación. Ujú. Ok. Y después, la última pregunta era si la tecnología afectaba el espacio público
Vos, bueno, me hablaste un poquito sobre eso, pero bueno, la reformulé y fue, si bien puede llegar a afectar al espacio público, beneficia al espacio privado, se podría decir. Bueno, ahí me parece que es difícil ahora ya, como vos bien decías al principio, la pregunta estaba bien orientada, es muy difícil pensar en términos de modernidad, bueno, allá está lo público, acá está lo privado, Claro. hay una división, hay una barrera en el medio, un muro que los separa. Ese muro nunca fue tan rígido como lo imaginamos, digamos, desde la crisis, ¿no? Porque todas estas visiones están muy producidas por la crisis del espacio público. Es a partir de la crisis del espacio público que se empieza a pensar en retrospectiva y se construye también esa edad dorada y hay quien se pregunta, bueno, ¿existió alguna vez este espacio público en estos términos? Históricamente esto fue así. Y creo que, bueno, que en ese sentido es muy difícil pensar hoy y también en el pasado, pero quizá estábamos más, era más sencillo diferenciar, esas diferenciaciones están un poco más fluidificadas, hay como solapamientos, entrecruzamientos, yuxtaposiciones, contactos, contaminaciones entre uno y otro mundo. Y por otro lado, me parece que lo otro que empieza a suceder es que la tecnología también empieza a plantear otro tipo de espacios públicos, como los espacios virtuales, como este espacio, digamos, donde estamos en un cierto espacio público que por ahora, en este momento, es un poco privado, estamos nosotros dos en la conversación, pero pronto sería deseable que hubiera otros que lo podrán ver y entonces se genera como un espacio público en una cierta no simultaneidad, digamos, no hay una simultaneidad, no hay una copresencia corporal, o sea, eso cambia mucho, la tecnología en este caso, sobre todo la virtualización, cambia mucho los estándares de lo que nosotros pensábamos como espacio público y creo que, bueno, que ahí hay dos líneas. Por un lado, la línea que yo desarrollé un poco, que es un poco más negativa, más distópica, si se quiere, que tiene que ver con la parte de la videovigilancia, la geolocalización, el reconocimiento facial, el reconocimiento de iris, etcétera, todo este tipo de tecnologías, de las cuales los datos no hay que a nadie sentarlo en el banquillo de ninguna sala de tortura, ni mucho menos, sino que lo suministramos nosotros alegremente. Y por otro lado, está también todo este otro mundo, digamos, que cada vez más tiende a generar interacciones entre los sujetos y estos sujetos que también se producen en estos otros mundos, digamos, en estos otros universos virtuales, que no necesariamente son exactamente, esa personalidad exactamente coincide con la personalidad real de cada uno de nosotros, sino que también son como especies de invenciones, de deseos, de proyecciones, de algunas frustraciones que tenemos en el mundo real y que en este mundo virtual pueden funcionar de otra manera. También ahí se generan ciertos problemas porque hay una conflictividad, etcétera. Pero bueno, ahí claramente ese espacio público, que sobre todo lo imaginamos como público, tiene un componente privado muy claro, muy evidente, pero que pasa desapercibido, digamos, ¿no? Más desapercibido quizá que estos nuevos espacios públicos que están alrededor de los grandes proyectos urbanos, que uno ve ahí grandes moles, grandes torres, grandes edificios, que de algún modo están matizadas por o amenizadas por espacios públicos. En el caso del espacio privado, del espacio público virtual, claramente hay compañías, también hay toda una serie de infraestructuras que están haciendo posible esa comunicación y que tienen un sentido fuertemente privado, a pesar de que generan una cierta forma pública de interacción. Digamos, esa es como la superficie, digamos, ¿no? La cresta de la ola, pero si uno va bajando en las estratigrafías de ese mar, lo que se encuentra son fuertemente anclajes en el mundo privado y un control de lo privado y una posibilidad de bueno, esta minería de datos, este tipo de cosas que se pueden hacer con la información que aparece ahí en ese espacio público. De algún modo yo esto no lo trabajé mucho, no lo traté mucho por la cuestión de referirme al espacio público más urbano, pero sin embargo hay este, como solapamientos entre uno y otro, sobre todo con estas zonas de Wi-Fi libre, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, los datos no son tan costosos como fueron en el pasado y todo el mundo puede andar con datos, pero hubo momentos donde algunos gobiernos locales proponían esto del Wi-Fi libre, también algunos espacios de carga libre de celulares y dispositivos móviles, etcétera, que de algún modo plantean una cierta convivencia y también plantea una cierta insuficiencia, digamos, del espacio público
físico y material, que tiene que ser complementado, o por lo menos eso parece, con estas otras formas. Así que me da la impresión que ese todavía es un debate sobre el cual no hay muchas cosas firmes, sobre el cual hay que seguir pensando. Y también hay que seguir pensando como también en este nuevo espacio público, donde lo público y lo privado se encuentran, donde se generan estas nuevas formas de pensar al sujeto más que como un ciudadano, como un consumidor. También me parece que estas otras maneras, digamos, virtuales inciden y producen unas subjetividades que por ahora tampoco están tan definidas ni tan cristalizadas, y como es un mundo tan dinámico, ¿no? Siempre parece que cuando uno medianamente logra captar algo, eso ya se fue hacia otro lugar, cambió, porque está muy incidido por el mercado, y es el momento donde el mercado, me parece, en ese tipo de espacios, tiene que luchar mucho menos con la fricción. Me parece que la única fricción que hay ahí es la de ciertos usos del consumo que pueden ser más o menos estables y difíciles de cambiar, lo cual hasta ahora no parece un problema muy grande para este tipo de tecnologías que rápidamente generan la adaptación del usuario, más que el usuario rápidamente se adapta a ella más que ella al usuario. Porque evidentemente tiene un trabajo de control y de prueba muy intenso sobre su producción y cómo esa producción incide en los gustos y demás. Pero evidentemente esto va retrasando, reconstruyendo, reconfigurando las subjetividades de todo el mundo, y también genera una segunda interacción, que es cómo volvemos al espacio público físico, sobre todo después de la pandemia. Por ejemplo, a mí me parece que eso fue bastante notable con sus distintas fases. Cómo volvemos al espacio público físico después de haber vivido, habitado y constituido nuestra subjetividad, por lo menos momentáneamente, en un espacio público que era sobre todo virtual, ¿no? Eso me parece que todavía está para seguir investigando, para seguir pensando y para seguir viendo cómo se relacionan esos mundos. Sí, sí. Aparte ya es un tema bastante amplio también, Sí, así que... bueno, Diego, la verdad que muchas gracias. No, no estaba tan empapada sobre este tema, me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante también que me iban surgiendo preguntas y vos me las contestabas muy completo. bueno, Em, antes de despedirte, voy a hacer un breve resumen y le voy a contar a la gente quiénes somos por parte de Revista Pares. genial. Revista Pares cuenta con una periodicidad semestral, publicando 2 números al año en formato electrónico, unos en junio y otro en diciembre. Y el principal objetivo que tenemos es nutrir el debate intelectual y académico, como lo estamos haciendo acá por medio de YouTube, mediante las publicaciones de trabajos originales e inéditos de investigadores y en formación de profesión, docentes, estudiantes avanzados de carrera de grado y posgrado, de disciplinas afines a las ciencias sociales, como lo son la ciencia política, el derecho, la filosofía. Revista Pares es un proyecto impulsado y editado por la red académica Pares, formada por miembros de varios países con sede en Argentina, y tenemos convocatoria permanente. Quería darle un agradecimiento, como en todas las charlas, a Carolina András Zurita, que es la directora de la revista, por permitirnos nada, tener estos encuentros y poder llegar a más gente, ¿no? Y que más gente conozca los trabajos de ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por toda la organización del ciclo. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy linda charla. Así que bueno, nos veremos en otra o más adelante. Seguramente. Gracias. Bueno, chao.